Buenos días, muchísimas gracias por esto, por todo esto, profundamente agradecida. Agradezco al intendente José Eduardo Laurito, al director de Derechos Humanos, Darío Barón, a la gente de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, a la escuela, a los chicos, a todos los presentes, porque estos actos que son actos de memoria, que son la práctica concreta de la memoria, al mismo tiempo que honramos, en este caso a Esther, y en Esther a las madres, y en las madres a los 30.000 detenidos desaparecidos, nos honra a nosotros. Honrar la memoria nos honra a nosotros. Y acá, además, en medio de todos estos símbolos tan nuestros, rodeados por nuestros seres queridos, con estas ofrendas florales, con el himno cantado como lo cantaron entre nuestra gente. Y escuchaba en esta síntesis tan respetuosa y cuidada de esta historia trágica, familiar. Quiero tomar algo de ahí que me pareció muy elocuente, cuando hablaban de mi casa de la infancia, que se convirtió en una casa de conciencia. Porque si pensamos en la subjetividad, los actos que pueden contribuir a que nosotros seamos sujetos y protagonistas de nuestra historia tienen que ver con estos actos de conciencia. Efectivamente, yo me crié en un ambiente de puertas abiertas, recibiendo en esa casa a los más necesitados, a los excluidos. Mi madre nació en Uruguay, su mamá era paraguaya y su papá uruguayo. Siendo uruguayo, él se alistó para ir solidariamente a Paraguay y estuvo en la Guerra del Chaco, y la familia se afincó en Paraguay. Ahí crecieron algunos, nacieron otros de sus hijos y crecieron. Mi mamá se formó ahí, fue una mujer de avanzada, como ustedes escucharon, fue una de las fundadoras del movimiento femenino de Paraguay, y fue una mujer que se comprometió con la lucha de los pueblos. Por eso, cuando hablábamos y escuchábamos Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Cuba, fue una persona solidaria y comprometida con la realidad de su tiempo. Y esa es la posición a la que nos convocamos cuando hacemos estos actos de memoria. Cuando vino la dictadura, que estamos hoy a 42 años de esa noche tan siniestra, que yo decía que no hubiera sido posible esa dictadura sin la alternancia sucesiva previa de golpes militares y democracias formales, pero que llegó a ese 24 de marzo, luego de la represión ejercida por grupos parapoliciales y paramilitares, a instaurar el proceso de reorganización nacional que habría de tener secuelas sin precedentes en nuestro país, instalando un sistema concentracionario y dejando un saldo de 30.000 desaparecidos, apropiación de niños, presos políticos, exiliados y secuelas irreparables en el plano político, social, económico y cultural, que por eso hoy estamos interpelándonos todavía 40 años después sobre esto, porque esto tiene efectos en el presente y es la única garantía que tenemos nosotros en el plano de la subjetividad y en el plano concreto de la realidad, de las ideas y de los actos. Cuando lo secuestran, como bien decían en esta síntesis, a mi cuñado, mi mamá acompaña a la mamá de Panchito, como le decíamos nosotros, que está desaparecido, a recorrer, como hacían las madres, cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, presentaban habeas corpus. Todo era absolutamente negado, porque la desaparición forzada de personas era eso, un gran interrogante, era pura incertidumbre. Como decían los desaparecedores, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, y ese efecto de la desaparición fue lo que generó que las madres inventaran, porque fue algo del orden de la invención, inventaran una respuesta de resistencia directamente proporcional a ese agujero insondable que implicó la desaparición. Se inventaron como madres con mayúsculas, de ser madre ellas, cada uno de sus hijos, inventaron las madres de Plaza de Mayo. Por eso ellas dicen, a nosotras nos parieron nuestros hijos, porque cruzándose en esas colas, preguntando
asesorándose, podés ir acá, ¿qué podemos hacer? Así, preguntándose vos a quién buscás, a vos quién te falta, redactando modos de presentar habeas corpus, cartas, etcétera, dirigidas a todas las autoridades solicitadas. Así se parieron también ellas. Así fue que quedaron el 8 de diciembre en encontrarse en distintas iglesias y después iban a confluir todas en la casa de Chela Mignone, una de las madres, a donde iban a ir a llevar las firmas y los fondos que faltaban juntar para esta solicitada que querían sacar el 10 de diciembre. A mí me habían secuestrado el 13 de junio de 1977, cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Fui llevada a este lugar, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el subsuelo de un edificio de suministros de la Policía Federal, dependiente del primer Cuerpo de Ejército en Buenos Aires. Fui brutalmente torturada. Yo pensé por la tortura que el bebé había muerto, y estando en la celda, porque estuve casi 4 meses con los ojos vendados, con cadenas en los pies, acostada, en un momento se empezó a mover el bebé. Y para mí quiero compartir en este acto colectivo y a la vez íntimo algo que fue decisivo en esta situación traumática de cautiverio, que el bebé, y digo porque es un acto de resistencia, imprevisto, impredecible, que uno no podía prevenir antes de que eso sucediera. Yo pensé que estaba muerta, y cuando empezó a moverse, estando en esa soledad absoluta, en donde lo que buscaba el sistema concentracionario era la despersonalización y despojar al sujeto de la condición humana, que uno perdiera su condición humana. No se podía reír, no se podía llorar, no se podía hablar, no se podía ir al baño, no alimentaban a las personas. Entonces uno pasaba a ser un desecho, perdía su condición humana, esa condición de subjetividad. En ese contexto empezó a moverse mi bebé, y yo sentí que eso era un triunfo. Frente a todo eso, que eso era un triunfo, que había un lugar de mi cuerpo que no habían podido dañar, que había podido sobrevivir a la muerte. En medio de la muerte había pura vida, y entonces estoy hablando de la maternidad, porque estamos hablando de las madres. Fue la única vez que lloré en el campo de concentración, porque había que estar muy fuerte, fortalecerse para poder sobrevivir, de la emoción de que mi hija hubiera sobrevivido. Después le escribí, porque cuando salí y me refugié bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que enseguida me sacó a Suecia, ahí médicos de Amnesty Internacional y médicos locales me dijeron que el bebé había sobrevivido seguramente porque había absorbido toda mi sangre. Yo estaba muy anémica, entonces escribí un poema en donde decía: mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza. Otra parte sigue: y construimos sueños y sanamos heridas con armas de pureza. Y en ese momento, cuando salgo del campo de concentración, me encuentro con mi mamá. Primero me encontré con otros familiares. Mi papá me dijo: tu mamá vuelve a la noche tarde, está todo el día con las madres, todo el día buscando. De hecho, yo después le escribí desde el exilio una carta, y ella diciéndole: me quedé con las ganas de un abrazo, mamá, tan llenos de urgencias como estábamos. Y ella me dijo: yo estaba todo el día pensando en vos, me levantaba pensando en vos. Una vez me crucé con tu papá en la calle y no lo vi, tratando de dar cuenta lo que implicaba la desaparición. El otro día, en uno de los juicios que están teniendo lugar en los tribunales de Comodoro Pi, escuché una madre que decía: me levanto todos los días, no hay un solo día que no me levante pensando en mi hija. Eso es la desaparición. Es imprescriptible, no tiene vencimiento en el tiempo, es un delito que persiste. Por eso, cuando escuchamos que hay represores que quieren ser beneficiados con privilegios, que quieren tener el privilegio de las excarcelaciones o de las prisiones domiciliarias, que son en definitiva excarcelaciones encubiertas porque andan libremente por el barrio y por otros lugares, justamente estos personeros de la muerte lo que hacían es eso. Acá se nombró a Alfredo Astiz, que fue un caso muy sonado en estos días. Bajo el apodo de Gustavo Niño, Alfredo Astiz se infiltró entre las madres de Plaza de Mayo, se ganó su confianza y su afecto,
se hizo pasar por hermano de un desaparecido y así señaló a cuáles eran las madres que tenían una mayor formación política o que tenían cierto liderazgo en el movimiento de madres de Plaza de Mayo, y así fue que secuestraron a las 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, a 2 religiosas francesas y a un grupo de familiares y militantes de derechos humanos que acompañaban a las madres. Ese día las madres se habían juntado para, como les decía, terminar de resolver la publicación de la solicitada que iba a salir, y salió finalmente el 10 de diciembre en el diario La Nación. Era una de las solicitadas más importantes. Tan artera fue esa infiltración que el nombre de Gustavo Niño figura entre los firmantes de la solicitada, y yo 2 años después mi papá me pidió que, en búsqueda de alguna noticia sobre el paradero de las madres y de los familiares, fuera a Estados Unidos recorriendo distintos lugares, autoridades, el Senado, la Casa Blanca, etcétera, etcétera, Naciones Unidas, la OEA, todos estos lugares que recorríamos los familiares tratando de tener alguna información sobre nuestros seres queridos, y llevaba, además de los 12 nombres del secuestro del grupo de la Santa Cruz, también el de Gustavo Niño. Ese personero de la muerte es uno de los que quiere ser beneficiado hoy en este intento de borrar de un plumazo todo lo que se avanzó en memoria en la lucha por memoria, verdad y justicia, en la instalación de políticas públicas de memoria, tratando de reinstaurar la teoría de los 2 demonios, que justamente tratan de instalar esto también en las escuelas. Escuchamos que querían ponerla a Cecilia Pando, que la nombraron en una escuela. Cuando estamos en los juicios, Alfredo Astiz entra con un libro que enarbola, que dice Volver a matar. O sea que no solo reivindica los crímenes del pasado, sino que amenaza a la sociedad con volver a matar. Y en la bandeja de arriba está a la cabeza de los familiares de los represores Cecilia Pando aplaudiendo eso. Por eso, cuando hablamos de la teoría de los 2 demonios, tenemos que interrogarnos como sociedad, realmente cuando los medios nos hablan. Yo soy docente en la facultad, discúlpenme este atrevimiento que me tomo, pero a los alumnos les decimos a veces, cuando uno dice yo pienso tal cosa, uno cree que piensa lo que dice o que dice lo que piensa, pero muchas veces somos hablados por los medios de comunicación, y es eso lo que tenemos que interpelar, y creo que es eso lo que estamos interpelando en estos actos. No quiero hacerlo mucho más largo, simplemente compartir con ustedes que cuando viajé a Suecia, llamé por teléfono para contar que había nacido mi hija Anita el 11 de diciembre de 1977, y ahí nos enteramos que 3 días antes había sido este operativo de la Marina. Y cuando en el año 2005 el equipo argentino de antropología forense pudo identificar del grupo de las 12 personas a 5, Azucena Villaflor de Vicente y María Eugenia Ponce de Bianco, una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, Ángela Wad y Esther Balestrino de Careaga, justamente se pudo probar todo el circuito del horror. Por primera vez se pudo probar científicamente el circuito del horror. Había testigos que habían visto cuando se las habían llevado de la iglesia, había testigos de la Escuela de Mecánica de la Armada, sobrevivientes que las habían visto y los habían visto con vida allí, y luego el propio estado de sus huesos, por las fracturas que presentaban por el impacto del golpe contra el mar, que funciona en estos casos como una superficie sólida, daba cuenta de cuál era la solución final de la que se jactaba el proceso de organización nacional que habían encontrado para deshacerse de los desaparecidos, arrojándolos con vida al mar. En ese momento, que las madres hubieran vuelto juntas y siguieran dando testimonio, era un modo de estas madres de seguir luchando por sus hijos. Yo quiero compartir con ustedes en este homenaje a todas las madres un texto muy corto que hice cuando se cumplieron 30 años de la existencia de las madres. Dice así: empezaron a pura pregunta, a puro interrogante, a pura falta, ahogando el grito que le salía de las entrañas. ¿Dónde están? Señor, ¿sabe dónde está mi hijo?
repetían una y otra vez una pregunta que no tenía respuesta, solo silencio. Del otro lado, esos señores de cuarteles, ministerios, juzgados, cárceles y comisarías se convertían en los portadores de un saber inexpugnable. Señor, ¿sabe dónde está mi hijo? Está desaparecido. Ellas tuvieron que construir las respuestas. Los desaparecidos no estaban en ningún lado. Era como si se los hubiera tragado la tierra. No existen, no tienen entidad, decían sus desaparecedores. Y ellas buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, vueltas, en círculos sobre sí mismas, alrededor de una pirámide, dibujando en esa plaza una ronda que no habría de borrarse nunca, como esos pañuelos. De tanto andar, un pañuelo blanco fue creciendo y multiplicándose en sus cabezas y en su dignidad y en su irrompible voluntad de seguir, sí, hasta que aparezcan todos. Nuestros hijos no son subversivos, Señor, decían primero. Luego entendieron que había que subvertir ese orden que les había vulnerado el ser, que les había robado la vida, que les había lastimado la alegría, que hería de muerte su condición de madres, y ellas, locas, también se volvieron subversivas. Y aprendieron a esperar y aprendieron a dejar de esperar. Aprendieron a tragarse el dolor y aprendieron a dejar de tragarse el dolor. De cada agonía individual hicieron un solo grito colectivo. Dejaron de ser una para ser todas y se convirtieron en infinitas, como el duelo imposible, como la desaparición, pero nunca se acostumbraron, nunca se resignaron, no hubo punto final para ellas, ni obediencia debida ni indulto. En algunos casos guardaron el lugar del hijo en la mesa, la habitación, la casa. En otros no, pero siempre los conservaron en el alma, eternamente. Hicieron que los desaparecidos dejaran de ser un secreto a voces y, como al principio la vida, les dieron entidad, les restituyeron su historia, les devolvieron su identidad. Por eso, cuando uno las mira a las madres, cuando uno interpela su mirada, se funden en ellas las ausencias. Estas, no hay palabras, son caras, historias, vidas, nombres que, bordados con el alma en los pañuelos blancos, escriben en cada uno de esos nombres el grito de los 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Gracias.